Lo que vas a escuchar en este video está sacado de información que circula en internet y en diferentes videos que ya están publicados. No todas las frases que mencionamos aquí fueron dichas al pie de la letra por los luchadores. Algunas son mensajes reales en redes sociales o entrevistas, y otras son recreaciones contadas en otros videos. Nuestro trabajo es recopilar lo que ya se comenta públicamente y presentártelo de forma clara y directa. Vamos con todo. El 10 de septiembre de 2025 pasó algo que nadie esperaba. Charlie Kirk, uno de los activistas conservadores más conocidos de Estados Unidos, fue asesinado mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah. Un ataque a plena luz del día que en cuestión de segundos corrió por todo el país como pólvora. La política se estremeció, pero lo que casi nadie vio venir fue lo que ocurrió en el mundo de las artes marciales mixtas. El MMA, un deporte de golpes, sudor y violencia, reaccionó de una forma brutal, con mensajes de rabia, tristeza, homenajes inesperados y hasta llamados a la justicia más dura. La noticia golpeó tan fuerte que hasta la propia UFC se detuvo. En un evento en San Antonio, las luces del estadio se apagaron, la gente guardó silencio y en las pantallas apareció un video homenaje a Charlie Kirk. Fue algo histórico, porque nunca antes la UFC había rendido un tributo tan solemne a alguien que no pertenecía directamente al octágono. Un deporte que vive del ruido, de los knockouts y de la sangre, se quedó mudo durante un minuto eterno. Eso ya decía todo, el crimen había atravesado fronteras. Y entonces empezaron a llegar los mensajes de los peleadores. Henry Cejudo, campeón olímpico y doble campeón de la UFC, escribió que lo que pasó con Kirk era desgarrador y que lo sentía como una pérdida personal. Jorge Masvidal, el tipo duro de la calle, sorprendió a todos con un mensaje serio y respetuoso. Gilbert Burns fue más breve, enviando sus condolencias a la familia. Y Aljamain Sterling, campeón gallo, dejó una frase que impactó mucho: Deb Charlie Kirk. Que no estés de acuerdo con alguien no significa que debas matarlo. Discutir y aceptar diferencias, eso nos hace especiales. El mensaje era claro, daba igual si compartías las ideas políticas de Kirk o no, lo que pasó fue una tragedia injustificable. Pero la reacción más fuerte la dio Colby Covington. Y era lógico. Colby siempre ha sido el peleador más polémico del UFC. El hombre que nunca se quita la bandera de Estados Unidos de encima, el que siempre habla de política en cada rueda de prensa y que se gana tanto odio como admiración. Para él, perder a alguien como Kirk fue como un golpe directo al corazón. Ese día entró a su cuenta de X, lo que antes era Twitter, y escribió un mensaje que nadie esperaba de él: hoy nos arrebataron a uno de los patriotas más brillantes de esta generación. Charlie era un líder, un esposo, un padre. Recen por su familia y recen por América. El hombre que todos conocían como un provocador, ese que siempre busca pelea con palabras, dejó a un lado su personaje y mostró dolor real. Sus seguidores quedaron impactados. No era el Colby Showman. Era Colby persona. Y eso hizo que su mensaje se volviera viral en minutos. Y mientras Covington lloraba en redes, en otro rincón del mundo Joe Rogan se enteraba en directo, grabando su podcast con Charlie Sheen. Un productor entró al estudio y le entregó la noticia. Las cámaras captaron el momento exacto en el que Rogan se llevó las manos a la cabeza, en shock total. Cuando pudo hablar, soltó una frase que se volvió viral: nadie merece esto. Nadie debería morir porque tiene opiniones distintas. Lo dijo serio, con la voz rota, y luego lanzó una advertencia que todavía hoy da escalofríos: sé que habrá gente que lo celebrará, porque vivimos tiempos enfermos. Pero tenemos que aprender a conversar. Si no, esto se pondrá mucho peor. Ese clip corrió por todas partes. Millones lo compartieron, y muchos dijeron que era una de las reflexiones más importantes que se habían hecho tras la muerte de Kirk. Para Rogan, el asesinato no era solo un ataque contra un hombre, era un ataque contra la idea de que todavía se puede debatir sin matarse. Y ojo, porque aquí apenas estamos empezando. Lo que vino después fue todavía más salvaje: peleadores que pidieron venganza, otros que rompieron a llorar, y algunos que se pasaron de la raya con declaraciones tan polémicas que desataron odio en redes. Por eso quédate hasta el final, porque vas a escuchar las reacciones más duras, más sinceras y más sorprendentes de todo el mundo del MMA. Desde la furia de Paulo Costa, hasta la reacción de Sean Strickland, y sí, también la supuesta respuesta de Nate Diaz que incendió todo internet aunque nunca la haya dicho de manera literal. Y mientras las palabras de Joe Rogan seguían dando vueltas por todas partes, otros peleadores fueron dejando sus propias marcas con mensajes muy distintos entre sí, pero todos con algo en común: ninguno se quedó callado. Aljamain Sterling, que no suele meterse en discusiones políticas, apareció con una de las frases más compartidas de toda la tragedia. Escribió: Deb Charlie Kirk. Que no estés de acuerdo con alguien no significa que debas matarlo. Debatir, discutir, aceptar diferencias, eso nos hace especiales. Simple, claro y con un golpe directo al corazón de la gente. Sterling no buscó adornos ni polémica, lo que hizo fue recordar algo básico que parecía haberse olvidado. Y que un campeón de la UFC, alguien acostumbrado a resolver las cosas a golpes, dijera eso, impactó más que cualquier discurso político. Dominic Reyes fue todavía más corto y más duro. Señaló al asesino como un cobarde y pidió oraciones por la familia. Nada más.
Sin discursos largos, sin rodeos. Y esa crudeza, esa manera de llamarlo como lo sentía, conectó con miles de fans que veían el crimen tal cual, un acto de cobardía. Darren Till, por su parte, le dio un enfoque muy diferente. Recordó que Charlie Kirk siempre había estado dispuesto a debatir incluso con quienes lo criticaban más fuerte. Y ahí está la ironía. Un hombre que se pasaba la vida hablando cara a cara con gente que no pensaba como él, fue silenciado con balas. Till no es un tipo de palabras bonitas, pero ese recordatorio bastó para mostrar lo absurdo de todo. Hasta aquí, las reacciones parecían seguir una línea de respeto y reflexión. Pero entonces llegó Paulo Costa, y la calma se rompió. El brasileño, conocido por sus explosiones dentro y fuera del octágono, publicó un mensaje que desató una tormenta: Depp, luchemos por él. Tenemos que hacerles pagar a todos. En segundos, sus palabras explotaron en foros y redes sociales. Miles lo apoyaron, diciendo que hablaba desde la rabia justa de alguien que no aguanta injusticias. Pero otros lo criticaron con dureza, acusándolo de echar gasolina al fuego en un momento en el que hacía falta calma. Esa frase de Costa abrió una grieta enorme. ¿Qué se necesita frente a una tragedia así, paz o venganza? Y el debate se encendió como nunca. Costa, con un solo post, dividió a la comunidad del MMA y llevó la conversación a un terreno mucho más oscuro, el de la rabia que pide castigo inmediato. Mientras tanto, Brice Sagnast-Michei mostró la otra cara de la moneda. En lugar de un tuit, subió un video casero en el que se le notaba destrozado. Con la voz quebrada, dijo que no podía dormir pensando en la esposa y los hijos de Kirk. Para Michei, Kirk no era solo un político, era un hombre de fe que defendía lo que creía hasta el final. Lo llamó valiente y dijo que había muerto por la libertad de expresión. No hubo producción, no hubo guión, solo un luchador hablando desde el dolor real. Esa sinceridad caló hondo, y el video se volvió viral en cuestión de horas. La gente vio en Michei algo distinto, no al peleador rudo del octágono, sino a un ser humano sensible, preocupado por la familia que se quedó atrás. Y eso tocó fibras que otros mensajes no lograron. Muchos fans compartieron el clip diciendo que era el único que había hablado desde el corazón, sin filtros ni frases preparadas. Pero lo que vino después rompió por completo con ese tono emocional. Sean Strickland, el campeón de peso medio, conocido por su lengua afilada y sus comentarios sin filtro, soltó una confesión que indignó incluso a sus propios seguidores. Dijo que cuando vio el titular de que Kirk había sido asesinado, lo primero que sintió fue emoción. Lo contó sin vergüenza, diciendo que eso demostraba lo desensibilizada que está la sociedad, que tanta violencia en las noticias nos ha convertido en espectadores fríos que ya no procesan el dolor. El escándalo fue inmediato. Muchos lo acusaron de insensible, de cruel, de estar celebrando un asesinato. Pero Strickland no dio marcha atrás. Explicó que no se trataba de alegría, sino de cómo la mente se acostumbra a ver violencia hasta sentir una especie de adicción al morbo. Suena terrible, pero al mismo tiempo puso sobre la mesa un espejo incómodo. Demasiada gente reacciona igual en silencio, aunque no lo admita. Mientras algunos pedían respeto, otros pedían venganza y Strickland encendía la polémica, un hombre empezó a sonar más fuerte que todos: Nate Diaz. Y aquí hay que detenernos, porque es muy fácil confundirse. En varios videos y publicaciones circuló una supuesta reacción de Nate, cruda, directa, muy al estilo Stockton, en la que pedía que al asesino lo pusieran abajo sin piedad. Pero hay un detalle clave: esa frase no salió de la boca de Nate en un video o en un post oficial. Fue una recreación, una forma de narrar como probablemente habría reaccionado si hubiera hablado. Y eso se expandió tanto que muchos llegaron a creer que él lo había dicho de verdad. Aquí está el punto. El estilo de Nate siempre ha sido ese, sin filtros, con frases cortas y duras, defendiendo un código de honor callejero donde las cosas se resuelven cara a cara. Por eso, cuando alguien escribió esa recreación, sonó tan auténtica que hasta los fans más fieles la compartieron sin dudar. Pero en realidad no fue una cita literal. Y esa diferencia es fundamental. Y lo interesante es que aunque fuera recreado, funcionó igual que una reacción real, incendió las redes, mantuvo la conversación y reforzó la imagen de Nate como alguien que nunca tolera cobardías. Después del terremoto que provocaron las palabras de Sean Strickland y la supuesta reacción atribuida a Nate Diaz, el ambiente dentro del MMA estaba más dividido que nunca. Y lo curioso es que ese contraste fue lo que mantuvo la conversación viva durante semanas. No solo se trataba de quien estaba de luto o quien pedía justicia, sino de cómo cada peleador mostró un lado completamente distinto de sí mismo. Por un lado, estaban los que apostaron por la calma y el respeto. Sterling, Reyes, Till, todos dejaron claro que el asesinato de Charlie Kirk no podía justificar más odio. Mensajes breves, humanos, que pedían unidad. Por otro lado, estaba el grupo de la furia, con Paulo Costa gritando venganza y con Dominick Cruz insistiendo en que la justicia debía ser rápida y absoluta. Y en medio de todo, el caos de Strickland, que transformó el duelo en un espejo social incómodo. Pero hay un detalle que no se puede pasar por alto: cada una de estas voces mostró que el MMA, por más brutal que sea dentro de la jaula, tiene una sensibilidad inesperada fuera de ella. Estamos acostumbrados a ver peleadores como guerreros sin miedo, gente que no pestañea ni cuando recibe un puñetazo en la cara.
Sin embargo, esta tragedia los desnudó como seres humanos comunes, con emociones tan frágiles como las de cualquier persona. Y esa es una de las razones por las que la historia enganchó tanto, porque ver a tipos duros llorando, enfadándose o suplicando paz, rompió todos los estereotipos. La comunidad de fans también jugó su papel. Algunos se alinearon con Costa, diciendo que el único camino era hacer pagar al asesino con la misma moneda. Otros se volcaron detrás de Sterling, pidiendo que se recordara la importancia del diálogo. Y otros tantos se quedaron atrapados en el debate sobre Strickland. ¿Fue un monstruo por admitir lo que sintió o fue el único honesto en reconocer lo que muchos esconden? Esa división fue lo que mantuvo la tensión día tras día, porque nadie podía ignorar la conversación. Aquí entra un punto que muy pocos notaron: la UFC aprovechó el momento para mostrarse como algo más que una empresa de peleas. El homenaje en San Antonio no fue solo un gesto simbólico. Fue una jugada inteligente para dejar claro que la organización también quería ser parte de un mensaje más grande, que el octágono puede parar cuando la vida humana se ve atacada. Y eso, quieras o no, le dio al deporte un aire de seriedad que incluso sus críticos tuvieron que reconocer. Y no podemos olvidar el efecto Joe Rogan. Su reacción no quedó en un simple clip viral. Muchos medios tradicionales lo citaron como ejemplo de cómo incluso las figuras más polémicas entienden que el país está en un punto de quiebre. Rogan no habló como un comentarista de peleas, habló como alguien que ve la fractura en la sociedad y que sabe que, si no cambia la forma en la que la gente se relaciona, vendrán más tragedias. Esa mezcla entre el entretenimiento y la reflexión fue lo que convirtió su comentario en algo mucho más grande que una reacción al momento. Ahora bien, volvamos a Nate Diaz, porque aquí está el núcleo de una de las polémicas más grandes. Aunque no habló literalmente, su nombre terminó en boca de todos. Y esto dice mucho de su peso dentro del deporte. Nate no necesita pronunciar una palabra para que millones crean que ya lo hizo. Su estilo, su historial de peleas, sus salidas explosivas en conferencias, todo lo que ha construido a lo largo de su carrera hace que la gente pueda anticipar cómo reaccionaría en cualquier situación. Y eso es una prueba del poder de su imagen. Se convierte en protagonista incluso cuando guarda silencio. La pregunta es, ¿por qué funciona tan bien esa recreación? Porque refleja al Nate de siempre, el que no mide lo que dice, el que defiende un código callejero basado en el honor cara a cara, el que nunca tolera la cobardía. Si alguien mata a un hombre desde la distancia, sin darle la cara, en el universo de Nate eso no tiene perdón. Y por eso, aunque no sea literal, suena auténtico. Esta dinámica es clave para entender por qué este caso mantuvo a la gente pegada a cada actualización. No era solo el asesinato de un activista político. Era como ese acto resonaba en un deporte que vive del combate, pero que aquí mostraba su lado más humano y contradictorio. Cada luchador proyectó una versión distinta de sí mismo, y cada fan eligió con quién identificarse. Y aquí está la presión. No hemos terminado todavía. Porque aunque ya escuchaste las reacciones más conocidas, todavía falta el desenlace, lo que todo el mundo terminó discutiendo después de que bajara la primera ola de impacto. Vamos a entrar en cómo estas respuestas no solo marcaron a la comunidad del MMA, sino que también dejaron cicatrices en la forma en la que se entiende la política, el deporte y hasta la cultura de Internet. Quédate hasta el final, porque ahí vamos a soltar lo más jugoso, quién salió reforzado, quién perdió respeto y cómo todo esto se convirtió en un espejo incómodo de lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Lo más impresionante de todo este capítulo es cómo un crimen fuera del octágono terminó convirtiéndose en un espejo que mostró quién es quién dentro del MMA. No fue solo una serie de tweets, posts o videos improvisados, fue un retrato de personalidades bajo presión, y eso dejó huella en la forma en que los fans miran a sus ídolos. Tomemos a Colby Covington. Hasta ese momento, era visto casi exclusivamente como un showman político, un hombre que usaba la bandera, la gorra roja y los discursos patrióticos como herramientas para vender peleas. Pero su reacción ante la muerte de Charlie Kirk lo colocó en otro sitio. No era el personaje exagerado de las conferencias de prensa, era un hombre roto, dolido por la pérdida de alguien cercano a sus ideales. Muchos seguidores que antes lo veían como un payaso polarizador empezaron a respetarlo más por mostrar humanidad en un momento tan oscuro. Su legado, al menos en esa semana, cambió de villano a portavoz del dolor patriótico. Joe Rogan, en cambio, reforzó un papel que ya venía construyendo desde hace años, el del puente entre mundos distintos. Su reacción se convirtió en un recordatorio de que la figura del comentarista más influyente del MMA no se limita al deporte. Sus palabras fueron recogidas por medios que nada tienen que ver con la lucha, porque encajaban en un debate mucho más grande, la polarización política y la incapacidad de hablar sin odio. Esa amplitud es lo que lo convierte en algo más que una voz del octágono. Rogan salió de esta historia con más peso del que ya tenía, consolidado no solo como analista de peleas, sino como alguien cuya opinión importa en el discurso público. En el caso de Aljamain Sterling, su mensaje breve y humano reforzó la imagen que siempre proyectó: disciplina, respeto y valores. No necesitó insultar ni exigir castigos. Su fuerza estuvo en la sencillez, en recordar algo que cualquiera puede entender. Y ese contraste con voces como las de Costa o Strickland lo hizo destacar todavía más.
Sterling ganó puntos entre quienes buscan referentes calmados en medio del caos, demostrando que a veces lo más poderoso no es el grito, sino la claridad. Paulo Costa, por otro lado, mostró la cara más peligrosa del duelo, la rabia que pide venganza. Para algunos, esa pasión lo hizo más auténtico que nunca, para otros, lo convirtió en un agitador que confundía dolor con violencia. Pero hay algo que no se puede negar. Costa logró lo que muchos buscan y pocos consiguen, poner su nombre en el centro de la conversación incluso cuando la tragedia no tenía nada que ver con él directamente. Su voz fue la más comentada en foros y redes, lo que significa que, aunque suene polémico, consiguió lo que siempre busca, atención. Brice Michei fue el que más sorprendió a propios y extraños. Su video nocturno, roto y sincero, lo sacó del papel de luchador excéntrico y lo colocó en el lugar del hombre común que sufre. La forma en que habló de la familia de Kirk, sin filtros y con lágrimas contenidas, conmovió a miles que antes lo veían como un personaje excéntrico más. Ese momento le dio un nuevo tipo de conexión con los fans, ya no solo como el peleador raro que habla de conspiraciones, sino como alguien que también siente, sufre y ora como cualquier otra persona. El caso más complicado sigue siendo Sean Strickland. Lo que dijo generó más odio que empatía, pero al mismo tiempo lo mantuvo fiel a su reputación de hombre impredecible y sin máscara. Su brutalidad verbal le costó críticas, pero también le aseguró que nadie pudiera ignorarlo. Aunque muchos lo atacaron, también hubo quienes dijeron que al menos él estaba mostrando lo que otros piensan y callan. En el mundo de Strickland, la polémica no es un error, es su marca registrada, y esta vez no fue diferente. Y luego está Nate Diaz. Que su nombre apareciera como una reacción recreada demuestra el peso cultural que tiene. A Nate no hace falta escucharlo hablar para que la gente sepa cómo respondería. Su imagen de luchador callejero, con códigos de honor inquebrantables, es tan fuerte que cualquier frase que suene a Stockton automáticamente se asocia con él. Eso habla de algo que muy pocos atletas logran, ser un símbolo, no solo una persona. Aunque él no haya dicho nada literal, su nombre fue de los más virales en esta historia, y eso confirma que Nate Diaz siempre será parte de la conversación, esté o no presente. En conjunto, cada reacción se convirtió en una pieza de un mosaico mucho más grande. El asesinato de Charlie Kirk no solo fue un golpe para la política, fue una radiografía del MMA fuera de la jaula. Vimos campeones que pidieron calma, guerreros que exigieron venganza, voces que se quebraron de dolor y otras que generaron indignación. Y lo más revelador es que, al final, todos mostraron lo mismo, que detrás del espectáculo de golpes y sangre, los peleadores también son personas atravesadas por la misma confusión, la misma rabia y la misma tristeza que cualquier ciudadano. Lo que pasó con la muerte de Charlie Kirk y las reacciones del mundo del MMA no fue solo una lluvia de mensajes en redes, fue una demostración de lo que este deporte representa fuera de la jaula. Cada luchador enseñó su verdadero rostro, el patriota que pide oración, el comentarista que suplica diálogo, el campeón que exige respeto, el guerrero que clama venganza, el peleador roto por el dolor, el campeón polémico que incendia todo, y hasta el mito que aparece aunque no diga nada. Esa mezcla de voces nos dejó claro que el MMA no es solo un espectáculo de golpes, es también un reflejo de la sociedad. Si hay división afuera, también la habrá en el octágono. Si hay dolor afuera, también lo verás en los campeones. Y si hay rabia en la calle, también explotará en las redes de los peleadores. Lo más fuerte de todo esto es que, al final, ninguno pudo escapar de lo mismo, la certeza de que una vida fue apagada de forma cobarde. Más allá de política, más allá de ideologías, más allá de victorias o derrotas, todos coincidieron en algo: lo ocurrido fue injusto y dejó una herida que no se cierra fácil. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de estas reacciones tan distintas? ¿Con quién estás más de acuerdo? ¿Con los que pidieron calma o con los que exigieron castigo? Déjalo en los comentarios porque quiero leer tu punto de vista. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo para que más gente conozca esta historia que marcó al mundo del MMA. Y prepárate, porque lo que viene en los próximos videos va a ser todavía más intenso.